Hola, hola compañeros y compañeras de pedagogía, estamos aquí ya en la segunda clase de lo que viene siendo auxiliares de la comunicación educativa y analizando a la educación como un proceso de comunicación. Un proceso donde se requiere que tanto el maestro como el alumno participen de forma activa, los dos son sujetos activos y a su vez son sujetos pasivos. De esta manera, a través de la interacción o interactuación de maestro y alumno, se va a lograr que el aprendizaje quede bien o que se quede mejor aprendido, el conocimiento se ve consigo, pues el alumno con los ejemplos, con los casos prácticos, con las opiniones que emitió, con las respuestas, con la participación de todos los demás y del profesor, pues enriquecen la clase, aún ahondan más sobre la misma, profundizan sobre la misma y seguramente sobre esta profundización o repaso de la clase de uno u otro aspecto, al enriquecerla le da mayor solidez a lo que viene siendo el conocimiento. La comunicación no es fácil de entablarla porque muchas veces una de las partes es la únicamente que habla. Ejemplo, conversación entre el padre y el hijo sin ofender. O sea que el padre nada más se dedica a leer la letanía, a hacerle ver las reglas que el hijo ha incumplido, pero sin preguntarle, bueno, ¿y por qué lo hiciste? Bueno, ¿y crees que lo que hiciste estuvo bien? Ahora trato de entenderte, dime, ¿por qué crees que estuvo bien? Para mí estuvo mal, ya te expliqué por qué, tan es así que hasta te voy a castigar, pero pues puede ser que yo me equivoque en las cosas. Ahora tú dime por qué lo hiciste y por qué crees que a lo mejor lo que el castigo que estoy imponiendo es exagerado, es incorrecto. Yo no viví la situación, pero pues explícamela. Entonces, como puedes ver, muchas veces no hay esa comunicación. No hay esa comunicación cuando dudas, aclaraciones, comentarios, nadie, entonces en silencio. ¿Seguro? ¿No hay ninguna duda? No. Uno que otro por ahí contesta, no. ¿Quedó todo claro? Uno nada más a nombre de los 20, 30, 40 alumnos responde sí. Y bueno, pues ya con eso nos conformamos. Pero hacemos un repaso, aunque sea a la fuerza de los alumnos. A ver, compañero fulano, ¿cuáles fueron los autores que hoy hablamos? No quiero que me digas nombres y apellidos, pero pues sí al menos dame referencia. Yo hablé de 5 teóricos sobre este aspecto. Dame 2 de ellos. A ver, ¿cuál fue el aparato o el sistema del cuerpo humano que hoy tocamos? Que hoy expliqué. El aparato digestivo. Muy bien. A ver, dime tú, compañero, 5 órganos o 2 órganos que conforman el aparato digestivo. Yo te mencioné que eran tantos. Tú nada más dime 2. Nada más menciónalos. Pregunta para todo el grupo. Alguien que me mencione un órgano del aparato digestivo y me diga cuál es la función de ese órgano del aparato digestivo. Si me dices intestino grueso, bueno, dime cuál es la función del intestino grueso. Si me dices el estómago, bueno, dime cuál es la función del estómago. Y así por el estilo. Pero difícilmente hacemos un repaso tanto al final de la clase como al inicio de la clase siguiente para provocar justamente esa comunicación, esa interacción del alumno, aunque sea a la de a fuerzas. Buenos días, jóvenes. El día de ayer vimos este tema, sobre esto, sobre aquello, pero obviamente a grandes rasgos. A ver, fulanito de tal o fuerenganito de tal. ¿De qué aparato estuvimos hablando el día de ayer? Ya, igual, mismas preguntas o preguntas de otra, o más concretas. ¿Cuál es la parte con que inicia el aparato digestivo y cuál es la parte con que termina el aparato digestivo? Y preguntas para que quede más claro. Los pulmones y el corazón forman parte del aparato digestivo, pensando que vimos esta otra parte. No, pues que sí o que no. A ver, tú, compañero, ¿por qué dices que sí? Y tú, compañero, ¿por qué dijiste que no? Los pulmones y el corazón no son parte del aparato digestivo. Y así nos vamos yendo y logramos que el alumno vaya también generando la idea de que el maestro te va a preguntar. Y de que el maestro, por tanto, va a hacer esto también. Hemos visto que el aparato digestivo tiene una parte muy importante en todo esto, en nuestro cuerpo, etc. ¿Qué pasa si al aparato digestivo le damos puras grasas,
carnitas, barbacoa y no sé qué tanto. Si hacemos de una forma constante el introducir este tipo de alimentos, nos vamos a alimentos chatarra. Entonces ahí tratamos de, no es de que aprendan, sino de concientizar sobre la importancia de la clase que estuvimos viendo el día de ayer. Y si para tal efecto tú en la clase anterior les dejaste una lluvia de ideas, bueno, hoy vamos a continuar con la clase. Vamos a pasar a ver ahora el sistema óseo. Ahí, compañeros, les dejé ayer a todos que investigaran. Pásale al frente, fulanito de tal, y dinos qué es lo que investigaste del sistema óseo. Lo que tú quieras, pero dinos algo del sistema óseo. ¿Qué es el sistema óseo? O lo que tú desees. Pasa o no pasa, dice o no dice, ahí está. Luego buscamos otra persona. A ver, compañero, pásale tú, compañera. Complementa lo que dijo el compañero, di algo más de lo que dijo el compañero. Ya de forma concreta, uno de las partes del sistema óseo es el fémur. ¿Quién me dice qué es el fémur, compañeros? ¿O quién me dice cómo se llaman o qué nombre reciben los huesos del brazo? ¿O cuántos huesos integran lo que viene siendo un brazo de un ser humano? Y así por el estilo. Entonces tratar de provocar esa comunicación, de lo contrario, pues sería una clase de información solamente. Ya es que todos participen, es que todos expongan. Igual cuando tu alumno exponga, hazle preguntas. O sea, ¿qué pasa cuando un maestro expone? ¿Dudas? No hay dudas, nadie pregunta. Muy bien. Si hacemos lo mismo cuando un alumno o un grupo de alumnos exponen y nadie pregunta, entonces tu maestro asume ese papel. Y tu maestro empieza a bombardearles con 3, 4 preguntas o las más que se puedan a tus alumnos. A ver, compañero, usted mencionó esto, ¿me puede explicar más esto? ¿O qué función tiene esto? Porque no lo dijo que forma parte de este sistema, aparato, tal órgano, pero nunca nos dijo cuál es su función. Voy a explicar cuál es la función de este aparato. Con todo lo que usted dijo, creo que hay una parte de ese aparato o sistema que se dedica a hacer esto. ¿Cuál es la parte de ese aparato que realiza esta función, que lleva a cabo esta función? En fin, vamos a ver ahora, compañeros, y a continuar con las barreras de la comunicación, lo que impiden, lo que evita que haya una verdadera comunicación y por tanto el mensaje llegue correctamente al receptor. Hoy vamos a hablar de las barreras y trastornos fisiológicos. No solo de las barreras, sino también los trastornos. Que aunque usted y yo no somos expertos, sí hay que tener en cuenta esto para poderlo visualizar. En caso de que en nuestro grupo tengamos un alumno con alguna de estos trastornos fisiológicos, encaminarlo con el director, con el orientador, con el padre de familia, para que dicho alumno sea tratado por un especialista, por un experto, para que atienda dicho trastorno. A veces no damos importancia, o a veces ni tan siquiera nos preocupamos por ese detalle. Pero función importante o parte importante del maestro es detectar alumnos que presenten algún trastorno, algún problema, no solo en el comportamiento, sino muchas veces en lo que viene siendo su aprendizaje. El tema de hoy, por tanto, son las barreras y trastornos fisiológicos dentro de la comunicación educativa o dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. Barreras fisiológicas. Estos obstáculos o interferencias se hacen presentes cuando el receptor o el transmisor, es decir, los elementos personales de la comunicación, emisor-receptor, presentan alteraciones fisiológicas, es decir, cambios, trastornos, enfermedades o variaciones de salud en el funcionamiento biológico del cuerpo humano que le impiden enviar o recibir el mensaje adecuadamente, como son las enfermedades transitorias, resfriado, alergia, disfonía, determinan el correcto funcionamiento de la comunicación, toda vez que restan claridad y fidelidad a un alumno, a un mensaje. Como tú vas a apreciar, creo que esta clase quedó muy adecuada porque ahorita de repente tu maestro está tosiendo, de repente tu maestro interrumpe la clase porque también anda un poco agripado.
Entonces, cuando un maestro tiene estas características, pues obviamente hay una barrera. Estamos roncos, estamos afónicos, no escucha bien nuestra voz, además nosotros también nos sentimos mal, nos duele el cuerpo, nos sentimos desganados, todo lo que es una enfermedad transitoria, todo lo que es un resfriado, todo lo que es una alergia. Entonces, esto acaba en el ánimo del emisor o bien de los receptores cuando presentan esto. Entonces no están en tu casa dormiditos, descansando, pero a veces pues difícilmente nos comprenden y no que enfermo ni que enfermo. Usted venga a dar sus clases, pues a dar clases. Y todos afónicos, todos con nuestra voz ahí gangosa apenas si se escucha. Y a cada rato permíteme tantito y sales y te suena la nariz y regresas y otra vez a sonarte la nariz y otra vez, etcétera, que los ojos te lloran. Pues de alguna manera distrae al alumno, de alguna manera provoca esa interrupción, ese obstáculo en la comunicación. Muchas veces cuando llevamos algún mal, alguna enfermedad transitoria, solamente esto trae como consecuencia que el cuerpo humano no esté tan despierto, tan óptimo para poder dar clases, bien sea en el emisor o en el receptor. Las barreras fisiológicas son obstáculos que se hacen presente cuando el receptor o el transmisor presentan alteraciones fisiológicas, es decir, cambios, trastornos, enfermedades o variaciones de la salud en el funcionamiento biológico del cuerpo humano que le impiden enviar o recibir el mensaje adecuadamente, como son las enfermedades transitorias. El caso, el resfriado, la alergia, lo que viene siendo otro tipo de enfermedades, determinan el correcto funcionamiento de la comunicación, todas que restan claridad y fidelidad a un mensaje. Bien sea por nuestra parte afónica, por nuestra parte ronca, como decimos coloquialmente, porque cada rato nos estamos sonando la nariz o nos sonamos ahí delante del grupo, o estamos con el pañuelo en la nariz y varias cosas, pues como verás que entonces el mensaje no llega bien, no llega claro a los receptores y esto puede provocar también lo que viene siendo una barrera en la comunicación. También no son los estados de salud o condiciones médicas, como la sordera, la ceguera y la mudez, que a la postre van a provocar que este tipo de personas pues sean separadas y sean llevadas a centros educativos o escuelas especiales para sordomudos, para ciegos y personas que tengan estas deficiencias o esas condiciones médicas, que difícilmente llegan a incorporarse, aunque sí hay casos, hay que reconocerlo, de personas que a pesar de su situación, pues están dentro de las escuelas, vamos a llamarle normales, entre comillas normales, pero que para efecto de estas personas, pues hay escuelas también especiales donde se les capacita, se les prepara, justamente para llevar a cabo una preparación, un conocimiento, una enseñanza, aunque muchas veces se relaciona con oficios o con otro tipo de cuestiones. Cuando unas personas presentan estos estados de salud o condiciones de salud de por vida, pues entendemos entonces que ya es otro tipo de una barrera absoluta que hay que tratarla de otra manera para lograr que la comunicación a través del código braille o del sistema braille o lenguaje braille pueda establecerse esa comunicación. Pero pues aquí se requiere también que el maestro sea experto en eso, de ahí la importancia de las escuelas especializadas o especiales para este tipo de personas. Trastornos visuales, lingüísticos y auditivos. Junto a las barreras fisiológicas, no debemos de olvidar, sobre todo esto se detecta en nivel preescolar, en nivel primaria, que algunas personas presentan algunos trastornos visuales, lingüísticos y auditivos. Sin olvidar que los educandos o alumnos pueden presentar una gran cantidad de trastornos, que aun cuando usted y yo no somos especialistas, sí debemos saber y detectar para encauzarlos con los expertos correctos. Nunca irnos por la fácil de que el alumno es un flojo, es un distraído, no atiende. Y entonces encasillar, etiquetar a ese alumno como un alumno pues que realmente no tiene la capacidad para aprender.
Tenemos que aprender que hay alumnos que tienen algunos trastornos psicológicos en la vista, en el oído y en la forma de hablar. Detectarlos. Y si bien dado que nosotros no tenemos la capacidad para darles un tratamiento, sí tenemos la capacidad para darle la atención, llevarlos, como decía en clase anterior, con el director, con el orientador, o quien el que sea responsable, para encauzarlos junto con el padre de familia, a que lleven con un especialista, y ese especialista les pueda detectar o determinar su situación y por tanto darles el tratamiento o la terapia necesaria para quitar ese trastorno visual, lingüístico o auditivo. Independientemente de las barreras fisiológicas que hemos hablado anteriormente, es importante tener presente que hay alumnos que presentan trastornos visuales, auditivos o lingüísticos, que si bien nuestra función no es atenderlos, resolverlos, porque no tenemos ese conocimiento, esa especialidad, sí detectarlos e inmediatamente encauzarlos con la autoridad de la escuela y con el padre de familia para que sean llevados a un terapeuta, a un especialista, a un experto que les va a dar el tratamiento adecuado. ¿Cuáles son estos trastornos que van a afectar la comunicación y por tanto el aprendizaje del alumno? Para que nosotros, al poderlos visualizar, los podamos encauzar. Repito, nuestra función no es curarlos, nuestra función es detectarlos y encauzarlos con las autoridades de la escuela y con el padre de familia para que sean llevados con un especialista que pueda darles esa debida atención. Entre los muchos trastornos visuales, porque son muchos, aquí nada se mencionan algunos cuantos, son los más importantes, pero es importante que los tengan muy presentes. Perdón, está la miopía, que hace que los objetos lejanos se vean borrosos. Hay alumnos que son muy tímidos, hay alumnos que tienen problemas con la vista, y por ser tímidos se van hacia atrás. Si de por sí tienen un problema, a ese agrégale que ven los objetos borrosos, están hasta la parte de atrás, menos van a aprender. Y el alumno nunca te dice nada, nunca te menciona nada. Lo peor es que muchas veces la autoridad que sabe de la situación tampoco te dice nada. Solo de repente te llaman la atención y te dicen, oiga, ¿por qué tiene ese alumno hasta allá atrás? No, yo no lo tengo. Él se puso solito hasta allá atrás, él se sentó allá y pues ahí se quedó. Pero es que ese alumno tiene este problema de la vista y siempre estará hasta, bueno, ¿y por qué no me dijo antes? Yo no sabía que el alumno tenía problemas de la vista. Ahora si yo lo sabía, ¿por qué no me lo dijo? O va el padre de familia. Oiga, mi hijo me dice que siempre lo sientas atrás. No, yo no lo siento. Él se sienta allá atrás y pues ahí lo dejo. O sí, de vez en cuando lo sentamos atrás, quizás como sanción por estar platicando con sus compañeros de adelante. Pero es que mi hijo no puede sentarse atrás por esto. Ah, bueno, ¿y por qué no me lo habían dicho? O porque es tu hijo, no me dijo, yo no puedo sentar en la parte de atrás porque tengo este problema. Son cosas que se dan y que a veces tenemos que tener presentes. Vuelvo a repetir, no somos especialistas. Nuestra intención va a ser curarlos y nuestra intención va a ser tratar de ayudarlos, de encauzarlos para que lleven el tratamiento adecuado a través de un especialista. Uno de los trastornos visuales que impiden obviamente la comunicación y el aprendizaje en el alumno es la miopía, que hace que los objetos lejanos se vean borrosos. Otro es la hipermetropía. La hipermetropía, también llamada hiperopía, hace que los objetos cercanos se vean borrosos. Ahora es al revés. Ahora me siento hasta adelante, pero en lugar de ayudar al alumno con este trastorno, lo empeora. Porque entonces hace que los objetos cercanos, que lo que anoté en el pizarrón, se vea borroso y el alumno por tanto no lo vea. O no lo vea bien. Entonces hay que tener mucho cuidado en estos detalles, porque el alumno muchas veces los ve, pero no le ponemos atención. Vemos que se acerca y se acerca, y ¿qué viene? Desde su lugar, siéntese desde el lugar, anote por favor. ¿Por qué no mejor? A ver,
¿Qué no ve bien usted, compañero? O sea, que se tiene que estar parando para estar acá. A ver, dígame, ¿tiene algún problema? O visualizar. O vemos que el de hasta atrás hasta abre los ojos de más, o hasta hace gestos con la cara. Bueno, a ver, ven para acá. Tal vez no cuando esté todo el grupo, porque siempre el grupo llega a ser medio burlón. Pero darnos un pequeño espacio y mandarlo llamar en un momento determinado. A ver, ven, oye, te he visto que tienes esto. ¿Tienes algún problema en tu vista? Oye, manda llamar a tu papá o a tu mamá o a la autoridad, decirle, oiga, yo veo que este muchacho tiene estos problemas. Cuando está en mi clase veo que hace muchos gestos con los ojos, los cierra, los abre, se acerca mucho al pizarrón, no se aparta, etcétera, etcétera, ¿no? Algo nos está diciendo su comportamiento, que algo está mal. O no somos especialistas, pero sabemos que hay este tipo de trastornos, de que hay personas que ven las cosas borrosas desde lejos o las ven borrosas desde muy cerca. Entonces, que el padre a lo mejor ya sabe todo esto, pues que nos diga. Bueno, señor, ¿y por qué no nos dijo que su hijo tiene este problema, para que los maestros, a todos los maestros, darles la instrucción de que este alumno deben de sentarlo siempre adelante o siempre hasta atrás o siempre en tal parte? Y que por tanto ya le tengan ahí su lugar, no tanto porque es el preferido, sino por la situación que está atravesando. La hipermetropía, también llamada hiperopía, que hace que los objetos cercanos se vean borrosos. El astigmatismo, que puede hacer que los objetos cercanos y lejanos se vean borrosos o distorsionados. Entonces imagínate que una persona o un alumno que tenga este trastorno en la vista, pues es obvio que el mensaje no le va a llegar bien, porque lo que estamos exponiendo en el pizarrón o en la clase lo ve borroso, o bien lo ve distorsionado, que sería lo peor. De esta manera, nosotros, reitero, no somos especialistas, no somos doctos en la materia, pero sí podemos detectar cuando un alumno puede tener problemas de la vista, problemas visuales. Se acerca, se aparta, cada rato se para el pizarrón. Bueno, porque este alumno cada rato va al pizarrón y va a notarlo si, según yo, mi letra es grande, mi letra es legible, mi letra es bien, y si no fuera así, no sería el único que se parara, serían varios que se pararan a estar viendo todo esto. Entonces, hay alumnos tímidos que no se atreven a decirlo, por el miedo a la burla, por el miedo que usted quiera. Entonces nosotros debemos de detectar a ese tipo de alumnos, e insisto, y perdón por ser repetitivo, nuestra función obviamente no es curarlo, pero nuestra función es encauzarlo, tanto con las autoridades de la escuela, que tengan el conocimiento, como con los padres de familia, y si ellos tienen conocimiento, pues que mayor razón hacerles ver que nos lo tienen que decir, y saber por tanto qué debemos de hacer con ese alumno en base al problema que tiene. Si las cosas cercanas las ves borrosas, bueno, busca un lugar donde creas que más o menos alcanza a ver bien todo. Si las cosas lejanas las ves borrosas, pues acércate y hacerle ver a los alumnos: a ver, jóvenes, por cuestiones muy especiales, nuestro compañero de una adelante se va a sentar. Ya sabes que siempre los alumnos tienen su lugar supuestamente ya apartado, exclusivo para ellos. Le voy a pedir al compañero, compañera X, que hágame el favor de irse para tal lugar, y el compañero se viene para acá, y el compañero se va a quedar de forma definitiva, al menos en mi clase, siempre lo quiero ver en este lugar. Ya sin caso se ponen muy locos el grupo, porque nunca falta, no su favorito, bueno, jóvenes, ¿por qué al compañero, a la compañera le estoy dando esta preferencia? Y para evitar eso de que tengo a mi consentido, a mi preferida, o de que yo ando ahí, no. Lo digo con mucho respeto, se me da al compañero, él tiene un problema visual consistente en esto. De ahí la razón por la cual yo tengo que ponerlo en este lugar. Entonces, jóvenes, queda claro por qué al alumno, lo estoy poniendo aquí. Queda claro que no es tanto mi consentida, mi preferida, o que el maestro tiene pretensiones indebidas con este alumno o alumna. Es por razones, pero a ustedes les gusta balconear, a ustedes les gusta que uno diga las cosas, pues ahí están las situaciones. Entonces, esa es la razón, la única razón. La autoridad y los padres de él están enterados. Entonces yo les pido, guarden el respeto a nuestro compañero que tiene ese problema, ese trastorno, para que él pueda aprender bien. En fin, enfrentar la situación
para que los alumnos dejen de suspicacias, chismes y cosas por el estilo. Ahí tenemos al astigmatismo. El daltonismo, capacidad reducida a distinguir entre ciertos colores, lo que se dice mucho de los que tienen este problema. En el semáforo, que ven el verde como rojo y el rojo como verde, y se pasan el alto sin saber qué es el alto porque tienen esa confusión de colores. Entonces puede darse el caso de que nuestro alumno también tenga ese defecto, bueno, ese trastorno, no defecto. Entonces, compañeros, hay que estar muy a las vivas, como decimos, ser muy perspicaces en visualizar si nuestros alumnos presentan algún trastorno, algún problema. No somos especialistas. Y te diré, no son todos los trastornos visuales. Son algunos ejemplos que seguramente tú en otras materias, perdón, yo por ejemplo estos temas los vi en una materia en otra escuela, se llamaba Bases Biológicas de la Educación. Bases Biológicas de la Educación, pues vimos justamente esta parte de lo que viene siendo este tipo de trastornos. No descarto que mejor en psicología o en otra materia, psicología educativa, los hayas visto. No está de más que aquí también los demos un repaso y que, reitero, no son los únicos. Todavía hay otros más trastornos, pero para efectos de clase, y considerando que son los más importantes o los más comunes, los tengas ahí siempre al tanto y visualices bien a tus alumnos si alguno de ellos presenta alguno de estos trastornos. El estrabismo, trastorno en que los ojos no miran exactamente en la misma dirección al mismo tiempo, y que esto muchas veces llega a provocar burlas, escarnios dentro del grupo. Entonces, investigar por qué. Porque a nuestro compañero le dicen el biscorneto, porque le dicen cosas por el estilo despectivas, y hacerlos que tomen conciencia a los alumnos. Y un día, saliendo de temas de la clase, estás en geografía, estás en historia, platicar sobre este tema, obviamente documentarte y hacerles ver a los alumnos que son situaciones donde obviamente la persona o nosotros nada tenemos que ver. Y que lo mismo como el compañero, muchos de nosotros pudimos llegar a tener eso, otro tipo de padecimientos o de discapacidades. Y si en nuestro salón hay un compañero con esa cualidad o con esa situación, pues no es para que nos burlemos, no es para que seamos cínicos con él, sino para poderlo comprender y poderlo ayudar. He ahí la importancia de la famosa educación formativa, ya no tanto la informativa. Si la informativa me va a decir qué es este trastorno, qué consiste, las causas, las consecuencias, los medios de curación, si es que se puede atender, etcétera. Pero la formativa me va a ayudar a entender, a comprender mucho mejor esa situación y a no ironizar sobre ella, a no burlarme de ella, mucho menos de la persona que lo padece, y tratar por tanto de apoyarla en lo que yo esté en lo que esté a mi alcance. Tenemos otro tipo de trastornos que afectan nuevamente nuestra habla, nuestro lenguaje, nuestra forma de expresión. Tenemos los trastornos lingüísticos, trastornos del habla o trastornos del lenguaje. Porque cabe aclarar que lenguaje, lengua y habla son conceptos completamente diferentes. Pero que muchas veces los hemos manejado, como suele suceder en muchos casos, como sinónimos, como si significaran lo mismo. Lenguaje, lengua, habla, los hemos visto como si fueran lo mismo, pero no, en esencia y en cierto sentido, son conceptos completamente diferentes, que están vinculados, que están relacionados, sí, porque son diferentes. Y como muchas veces los entendemos como sinónimos, entonces hay autores que hablan de trastornos lingüísticos, otros hablan de trastornos del habla, otros hablan de trastornos del lenguaje. Que en estricto sentido son cosas diferentes, pero que para efectos prácticos, porque así varios autores le hablan, vamos a entenderlo como tal.
Los trastornos lingüísticos también se les llama trastornos del habla o trastornos del lenguaje. Esos trastornos afectan el habla, afectan la capacidad para escuchar, la lectura y la escritura de los niños. También se les conoce como trastornos del desarrollo del lenguaje, todavía más formal, más largo, o retraso del lenguaje o disfasia del desarrollo. Es decir, hay varios nombres, y esto hay que irnos acostumbrando también lo que se maneja en ciencias sociales y humanísticas. A un concepto se le puede llamar de diversas maneras, y no solamente de ciencias sociales. En muchas partes o en muchas ciencias se maneja esto y hay que saberlo manejar. Porque si no, muchas veces podemos cometer ciertos errores. ¿Sí? Por ejemplo, en geografía, usted y yo conocemos el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y así lo conocemos como es de forma común. Pero muchas veces se le llama al hemisferio sur, se llama el hemisferio austral y el hemisferio meridional. Entonces, si alguien te preguntara, oye, ¿qué es el hemisferio meridional? Dirías, acá yo no conozco el hemisferio norte y el hemisferio sur. ¿Hemisferio meridional? No, pues ni sé cuál sea ese. Pues es más que el hemisferio sur, es que tiene diversos nombres. Y el hemisferio boreal, pues el boreal es el hemisferio norte, nada más que nosotros lo conocemos más por norte que por boreal. Entonces, así suele pasar en muchas ciencias y que es importante que usted los conozca. Para que no te termine de alguna pregunta o una duda sobre el particular alumno, es lo mismo. Nada más que, etcétera. Ejemplo. A la señora Dolores, nosotros le llaman Dolores. A uno dicen Lola, otros dicen Lolis, otros dicen Lolita, dicen Doña Lola o Doña Dolores. Entonces, como puedes ver, al final Lolis, Lola, Dolores o Doña Lola es la misma persona, nos dan diversos nombres. Trastornos lingüísticos del habla o del lenguaje puede afectar el habla, la capacidad para escuchar, la lectura y la escritura de los niños. También se le conoce como trastorno del desarrollo del lenguaje, retraso del lenguaje o disfasia del desarrollo. ¿Y cuáles son estos? Esos son entre otros, no son todos, entre otros está la dislalia. ¿Qué es la dislalia? El trastorno de capacidad para articular o pronunciar correctamente los fonemas o sonidos. Ejemplo, en lugar de decir loro, decimos lodo. En lugar de decir camión, decimos tamión, o dicen tamión. Entonces, como puedes ver, la dislalia es un problema, un trastorno del habla, donde no se tiene la capacidad para articular o pronunciar correctamente los fonemas, es decir, los sonidos. Porque al final recuerda que el lenguaje no es sino más que la unión de sonidos y signos. Yo al coordinar y combinar sonidos y signos, formo y creo lo que viene siendo el lenguaje. Formo sílabas, y con las sílabas formo palabras, y con las palabras formo oraciones. Al tener este problema de pronunciar correctamente los sonidos, la persona en lugar de decir loro, dice lodo. La persona en lugar de decir camión, dice tamión. Y esto también puede provocar hilaridad, puede provocar burla entre el grupo. Entonces, si detectamos una situación así, pues igual, enfrentarla, pero de forma correcta. Y en su momento oportuno, hacerle que los alumnos investiguen o darnos un espacio en nuestras clases y exponer estos temas, que al final de cuentas son sin más conocimiento. Y hacerles ver que es un trastorno que pues hasta alguien de ustedes o de sus hijos puede padecer, y tener presente a nuestro compañero para no sea objeto de burla. Otro más es la disartría. La disartría es la dificultad para articular sonidos y palabras. Aquí ya no podemos articular ni los sonidos ni las palabras. Ejemplo, algunos que tienen ese problema dicen iño en lugar de niño. Les cuesta trabajo decir la palabra niño. Les cuesta trabajo articular el sonido y la palabra. En el anterior fue el sonido. Aquí es el sonido
y la palabra. Ejemplo, iño en vez de niño. Le es difícil articular el sonido de la palabra niño completamente. Al ser esto imposible o difícil llevarlo a cabo, lo dicen pero con ese problema de iño en lugar de niño. Otro más es la disfemia o tartamudez. Bueno, aquí le pusimos tratamudez. Hay un error. Tartamudez. Trastorno causado por tropiezos, espasmos y repeticiones. Ejemplo, pues los tartamudos o el tartamudeo. Tiene. Digo, este es uno de los casos más conocidos, más vistos o más escuchados. Y que también puede provocar hilaridad, perdón, burla entre los alumnos. Y que por tanto hay que estar presentes, o estar conscientes, mejor dicho, de este trastorno del alumno. Para darle la atención debida, la comprensión debida en lo que viene siendo su proceso de comunicación. Lo cual no impide, y por eso debemos tener la astucia, el cuidado de cómo tratarlo. Y lo malo es que pues jamás le pregunto, jamás le voy a preguntar o jamás le voy a hacer que exponga, precisamente porque para que exponga un tema y va a tener su problema de tartamudez, pues cuando va a terminar de exponer el tema. No. La idea tampoco es arrinconar este tipo de personas. La idea tampoco es marginarlas, hacerlas a un lado, precisamente para que no sean objeto de burla, para que no estén ahí con su problema y tardando la clase o lo que usted quiera. Tener ese cuidado, esa sutileza, primero de concientizar al grupo. Tenemos un alumno con un problema, explicar cuál es ese problema y sobre todo decirles que no es el único, que hay otros más. Como lo estamos viendo, no solamente es el daltonismo, hay otros más. No solo es la disfemia o la dislalia, hay otros más. Y que posiblemente aquí entre ustedes, no sé si alguien de ustedes, entre sus hermanos, sobrinos, tíos, tengan a alguien que tenga un problema así, platícanos. No es nada malo, son situaciones que se presentan y que debemos de entender y comprender a este tipo de personas, este tipo de situaciones. Es la disfemia o tartamudez. Trastorno causado por tropiezos, espasmos y repeticiones, en donde para poder pronunciar pues nos cuesta trabajo y te tiene. Entonces ahí tenemos ese otro problema lingüístico del habla o del lenguaje. Uno más, la dislexia, que es la dificultad para leer y escribir de modo correcto las palabras. Y este problema, este trastorno es fácil de detectar. Cuando el alumno nos presenta sus tareas o sus trabajos, ahí nos damos cuenta cómo escribe las palabras mal, incorrectamente, y no por flojera, no por negligencia, es que algo tiene ese alumno. Entonces no verlo a la ligera y es un alumno flojo que ni sabe ni quiere escribir bien. No es un flojo que mira nada más qué tipo de letra tiene, ¿no? Insisto, no somos especialistas, pero sí hay que tener presente cuáles son este tipo de trastornos visuales, auditivos del habla, que pueden provocar, inclusive cuando no ponemos atención y tomamos conciencia de esto, problemas con el alumno, al estigmatizarlo como un flojo, como un joven que falta de atención, lo que se quiera. Entonces vamos a tratar de entender esta problemática, de visualizarla, y que tan pronto tengamos algún caso similar, sobre todo entre ustedes que manejan preescolar y primaria, que es donde se detecta o se debe detectar, nivel prepa o nivel licenciatura, pues ya está más que detectado. Ya el mismo alumno ya lleva su tratamiento, sus medicamentos, ya sabe o ya ha estado bajo tratamiento, bajo algún terapeuta, y el único que nos explica pues, es lo que se está haciendo para corregir eso. Ya el alumno pues con estas situaciones ya llega en un estado de conciencia, en un estado de conocimiento pleno sobre su trastorno.
Pero a nivel preescolar, a nivel primaria, son ustedes los que deben estar muy al tanto de estas situaciones. E insisto, no tanto para curarlos, pero sí para encauzarlos. Porque a veces los padres, sin ofender, pues de que ni ellos se hayan dado cuenta, ni ellos mismos se han dado cuenta de que su hijo tiene estos problemas, de que su hijo tiene más que problemas este tipo de trastornos que requieren obviamente la atención de un terapeuta, de un especialista. Nosotros damos la voz de alarma, la voz de cuidado, pues hacemos un buen papel, hacemos una buena función que complementa nuestra labor educativa, que complementa nuestra labor y que por tanto nos ayuda y ayuda a los alumnos para que haya una verdadera comunicación. E insisto, si detectamos a algún alumno con esos problemas, pues no marginarlo. Bueno, ¿para qué lo paso al pizarrón? A que haga un cuadro sinóptico. Si tiene problemas de dislexia, me va a poner malas palabras y se van a hablar sus compañeros. No, en todo caso, estar conscientes que él tiene ese problema y que posiblemente escriba malas palabras, pero que no es porque el alumno ponga mal las cosas, sino que tiene un trastorno y hay que entenderlo. Y no por eso va a meritar que inmediatamente todos se burlen. Entonces, tratar de concientizar al grupo que cada vez que este alumno pase, sabemos que va a tener un problema de tartamudez, un problema de que va a pegarse al pizarrón para escribir lo que tiene que anotar, o bien un problema de que al escribir en el pizarrón escriba las palabras mal, incorrectas o indebidas. Y en lugar de burlarnos de él, pues tomar conciencia tanto como perdón, hablando de las barreras, y ven aquí la barrera que estoy yo mismo sin quererlo ejemplificando, ayudarlo, pero saber de antemano que si paso a ese alumno, sé que él tiene problemas de dislexia, me va a escribir mal, pero no burlarme de él ni llamar la atención, sino al contrario felicitarlo por el esfuerzo que hace para tratar de exponer, y ya si con su exposición sale mejor, pues entonces, independiente de que haya puesto malas palabras, su exposición fue brillante, fue interesante, bla 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 bla. Sale, jóvenes, con esto terminamos nuestra segunda clase. Vamos a unos cuantos segundos para atender dudas, aclaraciones, comentarios, y aquí hay una tarea extra. Dentro de lo que ya es clásico, lo que ya es de cajón, lo de a fuerzas, el diario oficial, noticias, sobre todo disposiciones en cuanto a la educación. Ahorita se está mencionando mucho de el tiempo se va a ampliar en los salones, en las escuelas, etcétera, etcétera. Creo que para la siguiente clase, aparte de los trastornos que yo te mencioné, que no son todos, los lingüísticos, los visuales, quiero que por favor usted me haga otra lista de otros trastornos y entre todos, la próxima clase podamos enriquecer qué otros trastornos hay para más o menos visualizarlos o conocerlos y tenerlos presente. Los míos no fueron algunos ejemplos, los más comunes, los más conocidos, pero no son todos. Entonces esos no son todos, quiero que se me los investigue, y la próxima clase cada una de ustedes me expondrá unos 3, claro, aunque serán más. ¿Por qué? Porque primero en tiempo, primero en derecho, y si le pregunto a la compañera y me dice 3, ay maestra, es que son los que yo investigué. No tenías que investigar 3, tenías que investigar más de 3, porque en caso de que tus compañeras ya hayan expuesto los que tú has visto, tienes otros 9 más para entonces decirme que también está fulano, sultano y mengano como trastorno. Entonces quiero que investigues una larga lista y me nos digas en qué consiste dicho trastorno, para visualizarlos, para conocerlos, para tenerlos presentes, y si a futuro hay un alumno con aparentemente problemas de aprendizaje, más que problemas de aprendizaje, son trastornos visuales que le impiden ese aprendizaje, y apoyarlo y entenderlo. Sale entonces una tarea extra sobre los trastornos, independientemente de los aquí vistos, más trastornos, que son bastantes, para poder entre los todos ampliar nuestro conocimiento sobre estos trastornos. Los dejo, jóvenes, nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom para atender dudas, aclaraciones, comentarios y lo que sea necesario. Nos vemos en Zoom.